Hello chicos, bienvenidos a otro capítulo de Inspírate y Crea Podcast. Soy Eleonora, tu host, y estoy muy emocionada de tenerlos aquí en este nuevo capítulo. Que te tomes ese tiempo para esos minutitos para escucharme, para ti también, porque al final todos estos capítulos son hechos con una sola finalidad, que es que te puedan ayudar en algún punto de tu vida, o si no es en este punto de tu vida, que lo puedas guardar para que ya tengas ese conocimiento y lo puedas aplicar en otro momento de tu vida, que de seguro te puede ser más útil, que lo compartas con alguien más, también eso es muy importante, porque a veces escuchamos un capítulo y decimos: "Este capítulo es para tal persona", y se lo mandamos, y aquí se empieza a hacer una cadenita hermosa de buena energía para, pues, para ayudarnos entre todos, porque siempre les he dicho que somos un equipo y para eso estamos aquí. Entonces, hoy vamos a explorar un tema muy, muy bonito, un tema que me gusta bastante, que vamos a bueno, esto surgió porque hace unas semanas, ¿qué será? Sí, como en mayo, más o menos, compartí una story que decía: "Quienes nos rechazan están en nuestras vidas para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos". Em, Esta frase se me ocurrió, o sea, la puse porque, pues, estaba viviendo como un momento estresante en mi vida, un momento en el que, ay, pues, no sé, como que las opiniones de las otras personas te empiezan a hacer muy chiquita y crees que, pues, que no vas a ser capaz de nada, ¿no? Entonces, como que al platicar con amigas, con, mi mamá, familia y así, por eso les digo la importancia de tener una red de apoyo en tu vida, porque al final son las que te sacan del hoyo, ¿no? Cuando piensas que no vas a poder. Entonces, hablando con estas personas, me hicieron entender eso, o sea, que esta frase es muy cierta. Y, pues, dije: "Voy a hacer un capítulo de esto". Se me ocurrió y, ay, no, ya se están peleando mis perros, espero que no se escuchan. Bueno, y este capítulo está titulado: "El rechazo de los demás es un reflejo de tu propio rechazo". Y esto quiere decir que a veces las personas que nos rechazan pueden ser nuestros mejores maestros, porque nos están mostrando hasta qué punto nos rechazamos a nosotros mismos. Así que bueno, prepárate para uno de los episodios, llenos de reflexión y de autodescubrimiento. Así que bueno, vamos a comenzar. Cuando alguien nos rechaza, ya sea en una relación, en una amistad o incluso en un entorno laboral o tu propia familia, es natural sentirnos heridos y confundidos. Pero, ¿alguna vez has considerado que ese rechazo de los demás podría ser un espejo de nuestra propia autopercepción? Es interesante, cómo las personas que entran a nuestras vidas pueden desencadenar inseguridades y dudas internas que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Entonces, cuando pasen estas cosas, a menudo cuando alguien nos rechaza, nos preguntamos: "¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no les agrado? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me tratan como yo quisiera?", ¿no? Pero en realidad, el rechazo de los demás no es más que un reflejo de sus propias luchas internas que de nuestro valor personal. Son estas personas están heridas, estas personas también tienen problemas o cuestiones en las que se tienen que ocupar. Entonces, es una oportunidad para examinar nuestra relación con nosotros mismos y descubrir hasta qué punto nos aceptamos y nos amamos tal y como somos.
Porque pónganse a pensar, o sea, si en realidad, mm, nuestro amor propio estuviera como al 100%, no sentiríamos no nos importaría tanto que una persona opinara tal cosa de nosotros, ¿no? Porque nosotros estaríamos seguros de lo que en realidad valemos. ¿Sí me explicó? O sea, no nos afectaría tanto. Obviamente siempre estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero entre más desarrollamos auto, un ay, ese amor propio hacia nosotros, menos nos va a afectar lo que los demás piensen, ¿ok? Entonces, bueno, para comprender esto en un nivel un poquito más profundo, es esencial hacer un ejercicio de introspección, ¿ok? Entonces, te invito a reflexionar sobre esas situaciones en las que has experimentado rechazo, ¿ok? Ubícate, en una. Bueno, y ya que estás ubicado, piensa, ¿cuáles fueron tus reacciones emocionales? ¿Qué pensamientos surgieron en tu mente en ese momento? Observa si hay un patrón de autocrítica o de cuestionamiento en tu valor propio, algo que se repita también. Esto puede ser un indicador de que hay aspectos en ti mismo, en ti misma, que aún no has abrazado por completo. Entonces es muy importante que los puedas identificar y de esta manera que puedas hacer algo al respecto, ¿no? Que puedas solucionarlo de alguna manera. Pero antes que nada tienes que identificarlo. Y como les mencionaba, el primer paso para superar el impacto del rechazo es cultivar el amor propio. A medida que aprendemos a amarnos a nosotros mismos, nos volvemos más resilientes ante el rechazo externo. Entonces vamos a ser capaces de que ya no nos afecte tanto. Entonces practica el autocuidado, cultiva pensamientos positivos y trabaja en tu autoestima. Recuerda de verdad que eres digno de amor, de respeto y sin importar las opiniones de los demás. También piensa que el rechazo puede ser una oportunidad para crecer y para evolucionar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué lecciones puedo extraer de esta experiencia? ¿Cómo puedo convertir este rechazo en una fuente de fortaleza y de aprendizaje? Porque a veces las adversidades nos van a empujar a descubrir nuevos caminos e incluso desarrollar habilidades que no sabíamos que teníamos. Les comparto que hace, ¿qué serán? Unos, mm, fue en 2020, a principios, me acuerdo, fue en marzo. Yo asistí a mi primera marcha de el 8 de marzo, ¿no? Fue cuando, no se trabajó el 9 de marzo para hacer el paro, nacional con las mujeres. Y la verdad es que, bueno, yo en la marcha, asistí a la marcha el 8 y me sentí tan bien, o sea, me acompañó mi mamá, me acuerdo, y otras mujeres, o sea, bueno, muchísimas otras mujeres. Y fue muy, muy gratificante. Recuerdo que yo lo compartí en el grupo de la familia que tenía. Y, y bueno, se vivió una situación muy particular. Habían miembros de la familia que estaban atacando el movimiento, pero de una manera muy, muy, muy despectiva. Mandaban memes diciendo de que, pues, recuerdo que había uno que decía, que las mujeres, que los gimnasios iban a estar mejor porque no iban a estar las mujeres, que los del tráfico, que porque no, las mujeres, no iban a estar, entonces iba a haber menos accidentes. Esos son los un poquito más ligeros, ¿no? Había otros burlándose de las sexoservidoras, mm, muchos temas que de las violaciones también, temas que de verdad a mí me marcaron demasiado y yo me pronuncié al respecto. Les dije que no me gustaba esto. Em, bueno, para no hacer el cuento largo, yo estaba defendiendo a todas las personas de mi familia y al final todo el mundo se me puso en mi contra. Yo en esa época tenía 21 años. Yo me sentía muy, muy, muy vulnerable. Me sentí tan atacada por todas las personas que yo quería, pero
muchísimo, o sea, de verdad, nunca me había sentido así como tan desprotegida. Obviamente, también ahora comprendo que yo estaba, pues, más inmadura, tenía menos conocimiento, era otra Eleonora, ¿no? Tal vez si eso le pasara a la Eleonora de ahorita, me valdría, ¿no? Y hasta capaz que me pongo más fuerte, pero en ese momento me afectó demasiado y me sentí muy rechazada, o sea, imagínense, sentirte rechazada por tu entorno familiar, pues sí era algo que a mí me pesaba mucho. Me salí del grupo, em, y al final me acuerdo que enfrenté a una de las personas, por llamada, me habló atacándome y así, bueno, como enojado, ¿no? Y yo también, pues, respondí de que: "A ver, yo no voy a hablar, este, si me habla o sea, no voy a responder si me hablas en este tono", o sea, recuerdo que saqué una fuerza que sin ser grosera, obviamente, porque no tienes que llegar a ese punto, pero una fuerza que yo no conocía dentro de mí. Y también tuve apoyo de personas cercanas, ¿no? De mi mamá, eh, de mi pareja de ese entonces también, personas que eran muy importantes para mí. Entonces, eso me permitió sentirme arropada, cobijada y poder desarrollar esa fuerza, ¿no? Entonces, son situaciones que en el momento los ves muy dolorosas, pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que te hicieron un poquito más fuerte, ¿no? Otra situación fue, obviamente, cuando terminé mi relación. Obviamente me sentía muy triste, me sentía muy mal, hasta te sientes, pues sí, o sea, sientes que fracasaste, ¿no? Pero son cosas que te hacen sentir más fuerte, que cada vez te hacen sentir más fuerte y te van sumando a tu vida para hacerte un mejor ser humano, ¿no? Para aprender de las caídas y aprender a cada vez ser más resiliente, adaptarte a los cambios, porque lo que sabemos es que lo único constante en la vida son los cambios. Entonces, adaptarnos a esos para poder ser un poquito más fuertes, ¿no? Otra fue la muerte, por ejemplo, de mi perrita. Esa no es de rechazo, pero también son cosas pues, que al fin y al cabo te hacen son dolorosas y te hacen más fuerte, ¿no? Pero regresando al tema, por ejemplo, yo, con mi papá, pues, tengo una relación en la que siempre me he sentido muy rechazada porque él hace comentarios muy despectivos o siempre está como desde pequeña como que siempre me he sentido mal en ese aspecto, ¿no? Nunca aprecia, o sea, no aprecia capacidades, o logros. Entonces, a mí me afecta mucho, pero lo que he estado aprendiendo últimamente es a entender que él tiene sus propias heridas, ¿no? Él tiene tal vez cosas que no ha resuelto y tal vez nunca lo haga, ¿no? Porque al final, si no pedimos ayuda, no vamos a resolver nada. Tenemos que ser nosotros quien pide ayuda. Y si no lo hace, pues tal vez no cambia, pero tengo que entender que el rechazo que él me está dando tal vez es un reflejo de él mismo. Si él no me cree capaz de lograr tal cosa, es porque tal vez él no se cree capaz de hacer esa actividad o esa meta. Entonces, es difícil a veces comprender a las personas que nos están rechazando, pero también tenemos que, mm, entender que todo es un ciclo, ¿no? Entonces, no me puede afectar tanto lo que la otra persona dice, porque es un reflejo nada más de esa persona. Yo me puedo encargar de mis cosas, de sanarme a mí. Entonces, por eso tengo que desarrollar una autoconfianza, un autoconcepto muy bueno de mí, para que no me afecte tanto lo que las demás personas digan. Entonces, bueno, creo que es como en general lo que la idea que quiero decirles, que cuando a veces piensen que no son lo suficiente, véanse un espejo, hagan una notita de todas los logros que han hecho, y aunque piensen que es algo que no tiene sentido, por ejemplo, no sé, si estás en una depresión y te levantaste ese día y te fuiste a caminar a alguna parte, es un súper logro, ¿okey? Cada quien como que se va midiendo de acuerdo a lo que a cómo no te midas con los demás, mídete con tu misma persona, pero de ayer, ¿okey? Yo no me voy a medir con, fulanita de tal, okey, me puede servir de inspiración, pero yo no me puedo medir, comparándome con ella, o sea, yo me voy a comparar con la Eleonora de hace 2 meses para poder crecer en realidad, ¿okey? Y, como les decía, aprovechar esta oportunidad para evolucionar, para ser una mejor persona y entender que de eso se trata, ¿no?
de ir cultivando ese amor propio, como siempre les he dicho, porque al final va a ser como nuestro escudo que nos va a permitir, que la vida sea un poquito más ligera. Y bueno, fue un capítulo, más corto que los demás, pero creo que se dijo, ahora sí que se dijo lo que se tenía que decir. Y espero de verdad que les haya gustado, que me sigan en las redes sociales, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y en YouTube, en mis redes sociales, @elitorri, Eli con I, Torri con Y. Y bueno, espero que les guste, que lo compartan para esa persona que creen que les va a funcionar, porque aquí estamos para ayudarnos. Nos vemos para la próxima semana y que tengan un bonito, bonito día. Los quiero. Bye.